Vamos a empezar entonces con el capítulo 8 del libro, que tiene que ver con balance de energía en procesos no reactivos. Eh, Aquí está un resumen de las ecuaciones del balance de energía para sistema cerrado, eh, que es esta ecuación que está aquí, en unidades de joules. Y en sistema abierto, que es la que está acá, donde el trabajo pues ya es trabajo de flecha y la energía interna cambió por entalpía y las unidades pues son joules por segundo. Lo que aprendimos en el capítulo 7 fue a obtener valores ya sea de energía interna o de entalpía para un proceso determinado, y se obtenía de tablas. Ese era el objetivo del capítulo 7, aprender a leer información de tablas. Aún de acuerdo a lo que veíamos en esos videos, si hay una referencia, entonces no importa que aquí en las ecuaciones no aparezcan deltas. Este H out por aquí, por ejemplo, que se extraía de tablas, pues en realidad era un cambio de entalpía. ¿Sí? Entonces no se les olvide eso, aun cuando en la tabla solo viene H, es un cambio de entalpía. Y el proceso al que se refiere ese cambio de entalpía pues es el estado de referencia, que también ya aprendieron a extraerlo de la tabla. Y lo que queríamos nosotros pues era algún estado deseado. ¿Sí? Si era vapor a 300 grados centígrados o lo que fuera, y tú extraías un valor de las tablas para el vapor pues de la B5, B6 o B7, pero al final es un cambio. Esa H out que se toma en realidad pues es un cambio de entalpía de la referencia a la condición que tú desees obtener, y lo mismo pasa con las energías internas. ¿Sí? Bueno, eso fue lo del capítulo 7. En el capítulo 8 aprendemos a qué pasa si no tenemos, si el cambio de entalpía que necesitamos no está tabulado o no está reportado, que eso va a ser algo muy común. Entonces, en el capítulo 8 gira alrededor de aprender cómo vamos a calcular esas entalpías específicas o energías internas específicas en caso de que no estén tabuladas. Hay que aprender a hacer un procedimiento previo y luego ya pasamos de lleno a esos cálculos. Aquí hay un ejemplo. Tenemos hielo a 4 moles por segundo. Este sería el flujo más molar en este caso de entrada. Entra a 4 moles por segundo hielo a menos 5 grados centígrados y a una atmósfera. Entonces aquí abajo en paréntesis siempre va a estar escrito la fase, que sería sólido, a qué temperatura está, menos 5 grados centígrados, y a qué presión está una atmósfera. Y lo que perseguimos es generar vapor en este proceso sencillo. Obviamente el hielo, pues si quiere generar vapor, pues todos sabemos que tiene que entrar energía. Entonces forzosamente debe haber una entrada de energía, ya sea como trabajo de flecha o como calor o como los dos. ¿Sí? Y lo que buscamos es entonces generar vapor. El flujo pues va a ser el mismo, el de entrada y el de salida, el flujo molar, pero queremos que sea vapor, que esté a 300 grados centígrados y a 5 atmósferas. Entonces ahí está, es un proceso abierto. De acuerdo a lo que vimos en el capítulo 7, sí podemos obtener un valor de entalpía para el proceso, para el vapor. Entonces lo que voy a hacer es asignar nada más una variable y establecer, pues aquí debe haber una entalpía específica de salida, y de igual manera que debería de haber una de entrada. Este valor sí lo podemos extraer de la tabla B.7. El problema es este valor de acá. No existen tablas para hielo donde podamos extraer esa entalpía específica de entrada.
Bueno, si aplicamos el balance de energía a este sistema, ya me voy a quedar con el signo positivo. Debe entrar calor, debe entrar trabajo, o pueda que entre uno o el otro. Ahorita no es importante eso, lo importante ahorita es que vamos a calcular delta H. Debe haber un delta H punto y cambios de energía cinética y potencial. Como la mayor parte del tiempo vamos a despreciar cambios de energía cinética y potencial, y el balance pues solo va a tener estos tres términos. Y en este problema, que en realidad es nada más para ejemplificar qué es lo que vamos a aprender y cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer los cálculos, en realidad la información que nos van a dar es, perseguimos calcular cuánta energía se tiene que introducir entonces, y que de acuerdo al balance es, pues tú puedes calcular esta parte, y eso va a representar pues cuánta energía hay como calor o como trabajo o como juntos que se tienen que adicionar al sistema. Pero entonces todo gira alrededor de establece cuánto es ese cambio de entalpía para tu proceso en particular, de acuerdo a las ecuaciones de lo que aprendimos en el capítulo 7. Pues voy a aplicar esta para calcular delta H punto. Solo tengo una salida, una entrada y entalpías ya asignadas. Entonces aquí lo voy a escribir, sería la corriente de salida, sería Nout punto, una entalpía específica que ya le asigné una variable, menos Nin Hin. Los flujos pues son conocidos. Este flujo de aquí es 4 moles por segundo, igual que el de acá. Sí, entonces Q más W S pues no es otra cosa que 4. Voy a factorizar ese 4 y obtendría H de salida menos H de entrada. Como ya dije, el de salida se podía obtener de las tablas. En general pues voy a escribir esto pues como un delta H nada más, delta H específico, y entonces el resultado sería 4 delta H, cambio de entalpía específica. Entonces aquí está cuánto calor o cuánto trabajo tienes que adicionar. Ya una vez que se aplicó el balance a mi problema, pues ahora gira alrededor de este delta H que está aquí. ¿Cómo calculo ese cambio de entalpía específica para mi proceso? Si no, como ya establecí, H out si lo pudieras conocer de las tablas, pero H in no. Entonces lo que quisieras tú pues es delta H de este proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí está ya escrito el procedimiento general para hacer ese cálculo, cómo vamos a calcular esa delta H específica para algún cambio determinado. Y en general vamos a seguir estos 4 pasos. El primero es este que está aquí arriba. Hay que construir una ruta utilizando los siguientes pasos o cambios. Y aquí pues van a estar escritos nada más para que lo tengan. En los ejemplos pues van a quedar más claro los pasos. Entonces esto como que es la teoría. Entonces lo primero, construir una ruta utilizando los siguientes pasos. Ahorita vemos un poquito más qué es eso. Y tenemos 5 herramientas, que son los números que están aquí. El primer paso o herramienta es cambiar presión a temperatura y fase constantes, que sería este. El segundo paso es cambiar temperatura a presión y fase constantes. El tercer paso es cambiar fase a temperatura y presión constantes. El cuarto paso tiene que ver con mezclar especies líquidas diferentes, como sería el ácido o el agua, una base y el agua, o absorber un gas en un líquido a temperatura, presión y fase constantes. Esta ya es entonces un poco más específica. Y el quinto paso es reaccionar, hacer una reacción a temperatura y presión constantes. Esas son nuestras herramientas para estimar delta H. Es el primer paso, el primer paso que tiene que ver pues con ruta. Luego una vez que tracemos esa ruta,
pues seguimos con la determinación de delta H para cada paso que nosotros hayamos escrito en esa ruta, que sería este paso de acá. Una vez que tengas la ruta y asignes deltas H o calcules deltas H específicas para cada paso que te haya llevado para construir tu ruta, el delta H buscado, el que tú persigues, pues es la suma de todos esos pasos, que es el siguiente paso. Delta H buscada es la suma de esos pasos. Y finalmente esta delta H buscada pues se sustituye en el balance de energía, que sería el último paso. ¿Sí? ¿Qué es lo que está detrás de este procedimiento? Lo que está detrás, no se les olvide que la energía interna y la entalpía son funciones de estado. Y esto nada más, por ahí estaba en algún video, nada más es como recordatorio. Entonces, supongan que estamos aquí, queremos movernos hacia acá y queremos calcular, hay un cambio asociado a ese proceso. Este es nuestro delta H buscado, o nuestro cambio buscado, o nuestra entalpía buscada para algún proceso en particular. Este sería entonces el estado 1 y el 2. Puede ser abierto, puede ser cerrado, en realidad es irrelevante. Relevante en el sentido del concepto. Obviamente si es sistema cerrado se hace energía interna, si es abierto entalpía, pero las dos comparten que son funciones de estado. Entonces ahí están. Las situaciones no la puedes calcular, o más bien si la puedes calcular, más bien no tienes información de tablas que te permitan hacer lo que se hizo en el capítulo 7. ¿Sí? Entonces a lo que se refiere el primer paso es construir una ruta alternativa que comience y termine donde mismo, pero que involucre pasos donde tú sí puedes, o ya sea obtener información de tablas o calcular esos cambios de esos pasos. Es decir, yo puedo decir, bueno, no puedo calcular pero voy a construir una ruta. Voy a respetar que comienzo y termino donde mismo. Como hablo de entalpías, pues en realidad no serían estados como tal, más bien serían salidas menos entradas. Pero ahí está entonces, este es el que no conocemos. Pero no lo puedo calcular. Y entonces la esencia es, ¿por qué no nos aprovechamos de que es una función de estado? Y construimos una ruta. Entonces, por ejemplo, pues podemos calcular un delta H hacia acá, de aquí a aquí. Lo voy a llamar delta H1. Hay un cambio asociado a esa ruta, a ese paso. Y luego a lo mejor podemos calcular uno para acá. Entonces también habría cierto cambio asociado. Y voy a terminar entonces en el estado 2. Y hay un cambio asociado. ¿Sí? La función de estado, como digo, ya está por ahí en un video, y es el cambio del estado 1 al estado 2, lo que tú persigues, pues al ser la entalpía una función de estado, tú puedes trazar una ruta alterna y mientras comiences y termines donde mismo, el delta H, no importa que hayas hecho 1000 pasos, el delta H es el mismo. ¿Sí? Entonces, eso que estoy diciendo escrito pues sería delta H, ese que tú buscas, ya que trazaste tu ruta, pues es la suma nada más delta H1 más delta H2 más delta H3. ¿Sí? Y aquí pues está resumido todos los pasos anteriores. Vamos a hacer ejemplos. Lo primero que se necesita es ese trazo de la ruta, y tienes estas pues como herramientas de cómo puedes trazar esas rutas. Noten que lo que está escrito ahí es cambia una variable y las otras déjalas constantes. Entonces el primer paso es cambia presión, pero temperatura y fase se quedan constantes. ¿Sí? Y el segundo es cambia temperatura, pero las otras dos son constantes, y así están los otros es haz un cambio a la vez. Bueno, los ejemplos de cómo construir las rutas lo vamos a ver, más bien ejemplos de la construcción de la ruta lo vamos a ver en el siguiente video.